Muy buenas noches, tutora. Mi nombre es David Hernando Ortiz Bernal, estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad UNA. Pertenezco al grupo colaborativo 301103-7. En esta ocasión les voy a hablar de la fase número 6, que tiene como nombre aplicación de conceptos de balance de materia y energía. La guía nos plantea dos problemas, los cuales voy a presentar a continuación. El primer problema es de balance de materia y energía en la industria de alimentos. Nos dice, para conservar la papa se requiere disminuir la humedad desde 80% hasta un 40% de su peso en base húmeda. El equipo de secado tiene una presión manométrica de 14.4 kilopascales y se encuentra ubicado en una ciudad donde la presión atmosférica es de 128.9 kilopascales. Si el secador entra en 5.000 kilogramos horas de papa y su calor específico es de 0,842 kilocalorías sobre kilogramos sobre centígrados, calcular. Ahí dice que debemos calcular la cantidad de agua evaporada, la temperatura a la que se evapora el agua, calor requerido para calentar la papa hasta la temperatura de evaporación, calor requerido para evaporar el agua y el calor total requerido. Vamos a comenzar graficando nuestro problema. Tenemos un secador, tenemos unas corrientes de entrada y dos corrientes de salida. Tenemos nuestros datos de corriente de entrada, que es la masa, que en este momento vamos a denominarla como masa 1, es igual a 500 kilogramos hora. Tenemos una humedad de la papa que es del 80%. Tenemos un calor específico del 0,842 kilocalorías sobre kilogramos centígrados. Y tenemos una temperatura inicial, que en este caso la guía no nos la da, pero yo voy a tomar 15 grados centígrados. Tenemos una corriente de salida que es el agua evaporada del secador y tenemos otra corriente de salida que es la humedad de papa, que nos la da a un 40%. Lo primero que tenemos que ver es que la guía nos da dos presiones, que es la presión manométrica y la presión atmosférica. Entonces lo que debemos hacer primero es calcular la presión absoluta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Hacemos la operación, 14.4 kilopascales más 128.9 kilopascales es igual a 143.3 kilopascales. Ese es nuestro resultado de nuestra presión absoluta. Entonces vamos a comenzar a resolver nuestro sitio. El primer ítem dice cantidad de agua evaporada. Tenemos las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Vamos a hacer análisis para el agua. Tenemos nuestros datos. Tenemos una masa de 5.000 kilogramos hora y una humedad del 80% de entrada. Entonces para la papa. Entonces la masa 1 de sólidos solubles, o sea la papa, es igual a los 500 kilogramos por el 0,20% de base seca, porque tenemos 80 de humedad, entonces son un 20%. Esto es igual a 1000 kilogramos hora. Como podemos observar, también pues nuestra masa de entrada va a ser nuestra misma masa de salida, porque estamos haciendo un proceso de evaporación. Entonces nuestra base es, disculpa, vamos a hacer un proceso de secado. Entonces nuestra papa que va a salir va a ser lo mismo en 1000 kilogramos. Tenemos nuestra agua, que la masa de agua entonces son los 5000 kilogramos por el 0,80%, lo convertimos a base húmeda, que es que 0,80, eso igual a 400 kilogramos de agua. Nuestra entrada y nuestra salida, entonces tenemos los 1000 kilogramos de papa que entraron por el 40% de humedad dividido 60%, que es el restante, nos daría 667 kilogramos de agua. Para encontrar lo que nos están pidiendo, la cantidad de agua evaporada, debemos hacer la siguiente operación, que son los 4000 kilogramos de agua que entran menos los 667 kilogramos de agua que salen. Eso nos da un resultado de 3333 kilogramos de agua. Como ya realizamos nuestro cálculo
de presión absoluta para nuestro punto B, que nos pregunta de temperatura en la que se evapora el agua. Vamos a utilizar nuestra tabla de saturación del agua y en la primera columna vamos a buscar nuestros valores. Como nos dio un resultado de 143.3 y no lo encontramos en nuestra tabla, con la ayuda de una calculadora de interpolarización, vamos a hallar ese valor. Tomamos el valor superior de la tabla, el inferior, nuestro valor a buscar, hacemos el cálculo y nos da nuestro resultado. Entonces, nuestro resultado nos da que equivale la temperatura de 110.3 grados centígrados. La siguiente pregunta nos dice que debemos calcular el calor requerido para calentar la papa hasta una temperatura de evaporación. Para esto vamos a hacer una fórmula de calor sensible. Tenemos nuestros datos, tenemos nuestra masa, que son 500 kilogramos hora. Tenemos nuestro calor específico de la papa, que es 0,842 kilopascales sobre kilogramos calorías. Tenemos nuestra temperatura final, que la acabamos de hallar. Y tenemos nuestra temperatura inicial, que en este caso yo la puse, que eran 15 grados centígrados. Utilizamos nuestra fórmula, que calor sensible es igual a la masa por el calor específico de la papa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Realizamos las operaciones, reemplazamos y nos da un resultado que nuestro calor sensible requerido para calentar la papa es de 401.499 kilojoules kilogramos centígrados. El siguiente punto nos dice que qué calor requerido para evaporar el agua. Tenemos nuestros calores, como ya tenemos nuestra presión, volvemos a la tabla de agua saturada y buscamos en la entalpía los valores necesarios para 125 kilopascales y para 150 kilopascales. Realizamos nuestra interpolarización y hallamos nuestro valor. Entonces calculamos nuestro calor. Entonces calor es igual a la masa del agua evaporada por el lambda. Nuestro lambda va a ser este valor. Entonces tenemos que nuestra masa de agua evaporada que tuvimos al principio fueron 3.333 kilogramos de agua, por nuestra lambda que son 2.229.9 kilojoules sobre kilogramos centígrados. Eso quiere decir que nuestro calor requerido para evaporar el agua es de 7.432 kilojoules sobre kilogramos centígrados. Y por último, nos piden que calculemos el calor total requerido. Entonces vamos a usar la fórmula de calor total, es igual al calor sensible de la papa por el calor sensible del agua evaporada. Reemplazamos valores y tenemos que un calor total es de 7.832.6 kilojoules sobre kilogramos centígrados. Tenemos nuestro segundo problema, que es de balance de materia y energía con reacción química. Entonces dice, un reactor se alimenta con una mezcla de oxígeno y propano. El oxígeno está en exceso y la conversión de la reacción es del 70%. A la salida del reactor se determina analíticamente 21 moles de CO2 y 40 moles de oxígeno. Nos hacen tres preguntas: ¿cuál es el exceso de oxígeno? ¿Cuáles son las moles de propano que alimentan al reactor? ¿Y cuál es la composición molar del flujo de salida? Aquí tenemos nuestra ecuación. Tenemos el diagrama. Lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación con los moles. Nos dicen que tenemos un 70%, que son esos 7%. Entonces lo primero que nos preguntan es cuántos moles de propano alimentan ese reactor. Entonces hacemos la operación y sabemos que son 10 moles de propano. La siguiente pregunta que nos hacen es cuál es el porcentaje en exceso de oxígeno.
tenemos 40 moles de oxígeno que nos dan acá, más estos 35 que tenemos acá para un total de 75. Hacemos la operación, la pasamos a porcentajes, nos da que el oxígeno en exceso es del 53.3%. Y por último nos piden que cuál es la composición molar del flujo de salida. Entonces, para esto vamos a tomar todos los compuestos del flujo de salida como los vemos acá. Vamos a hacer la relación en moles. Vamos a tomar cada mol de cada compuesto y lo vamos a dividir por el número total de moles de salida, moles totales. Hacemos las operaciones y por último las sumamos. Esto nos debe dar un resultado entre 0,1, entre 0 y 1. Y por último, después va a presentar la tabla de relaciones de balance de materia. Muchas gracias por la atención prestada.